Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. La vez pasada nos quedamos en el versículo 7. Hablamos de cómo había burladores que querían negar incluso hechos tan trascendentes como fue la creación o el diluvio. Y todo esto es parte de la tendencia que desde los tiempos de Pedro se estaba formando y que nos acompaña también al día de hoy, donde la idea principal o el objetivo primordial es llegar a Dios. Negar a Dios en su existencia y en lo que ha hecho, pero son cosas imposibles de hacer, ¿no? Entonces, veíamos también que los cielos y la tierra estaban guardados para el día del juicio, de tal forma que va a llegar un momento en que las cosas que vemos van a ser cambiadas, van a ser renovadas por otras. Entonces, ante todas estas cosas de las que hemos venido hablando, Pedro nos dice lo siguiente en el versículo 8 y 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Pedro se dirige a sus amados, ¿verdad? Que pudieran ser, pues, sus hermanos en la fe, sus hijos espirituales, sus compañeros de milicia, sus amados. Y se dirige a ellos precisamente pidiéndoles que por favor no se contaminen con este pensamiento de ignorar, de desechar lo que saben, de no hacerlo a un lado. Está diciendo: no, amados, no sean así, al contrario, tengan presente siempre toda la enseñanza, aunque alguna sea difícil de digerir o de aceptar, siempre teniendo en cuenta que hemos sido llamados a creer en Dios. No siempre a comprenderlo en todo, porque pues nadie puede comprender a cabalidad a un ser tan superior, eterno e inmortal como lo es Dios. Pero sí, desde luego, somos llamados a confiar y a creer en Él. Entonces, Pedro nos hace notar en este versículo esta gran diferencia que hay entre nosotros y Dios en pensamiento, capacidad y comprensión de las cosas. Esto es algo que desde la antigüedad, por ejemplo, el profeta Isaías hacía notar, ¿no? Porque esto es algo muy importante que siempre debemos entender: la capacidad de Dios y la nuestra, y la gran diferencia que existe. Y él lo decía de esta forma en Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, teniendo en cuenta esta advertencia,
es como debemos interpretar la palabra de Pedro cuando nos dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, debemos tener cuidado en esto porque pues Dios no nos está dando una fórmula para ponerla en la ecuación y así hacer un ejercicio de equivalencias con las fechas que veamos en la Biblia. No, esto nos llevaría a conclusiones muy equivocadas, como por ejemplo, ¿verdad? Si esto lo usamos como una fórmula, entonces tendríamos que decir que el milenio va a durar un día. No. Esta expresión es una forma de llevarnos a comprender la gran diferencia que podemos tener con Dios en la concepción del tiempo. A entender el gran abismo que existe entre nuestra mente y nuestro ser con respecto a Dios. Un ser que pues simplemente no está sujeto al tiempo. Él es atemporal e infinito. Así que si para Dios el pasado y el futuro son lo mismo, mucho y poco tiempo, pues también lo es. Así lo dice el Salmo 94, que es donde Pedro toma la cita para hacernos reflexionar en esto. Dice precisamente, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces así se equivocan los que quieren medir los tiempos de Dios como los medimos nosotros. Entonces nuestra mente choca con la de Dios porque pues simplemente tenemos una concepción distinta del tiempo. Por ejemplo, mientras que para nosotros Jesús pudo haber venido hace 2000 años, para Dios parecería como si sucedió hace tan solo 2 días. Entonces, aquí se equivocan también aquellos que quieren apresurar su paso para que Dios camine a nuestro ritmo. Entonces, eso no es posible. Mientras sigamos viviendo nosotros en este mundo, nosotros estamos sujetos al tiempo. Cuando pasemos a la eternidad, esto dejará de existir. Y estaremos hasta entonces en el mismo canal de Dios, en lo atemporal, en lo infinito, en lo eterno. Pero mientras esto no es así, debemos comprender lo que el tiempo es para Dios. Dice el siguiente versículo, el versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, o sea, su promesa de regresar, ¿verdad? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor no retarda su promesa. Aunque para algunos ya se ha tardado, no la está retardando y entenderemos por qué. Algunos temas en la Biblia son mencionados una sola vez, pero el regreso de Cristo, por su importancia, es mencionado muchas veces, lo que lo coloca como un acontecimiento que debe llamar nuestra atención. Mira, de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 25 hacen referencia al regreso de Cristo. Solamente Filemón
y tercera de Juan no lo hace. Pero la proporción es tremenda. Y es verdad que no muchas personas saben que Cristo va a volver y por lo tanto pues no están a la expectativa de que esto suceda. Pero desde luego tú no estás entre ellos. Cualquier persona que lea un poco la Biblia se enterará de la promesa de su segundo advenimiento. Y aunque es verdad que esta promesa fue hecha hace muchos años, aún no se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Y déjame insistir un poco en esto porque, aunque no lo sepas, hay algunas enseñanzas por ahí que dicen que Jesús ya regresó o que afirman que no regresará. A otros, la tardanza de este suceso los ha llevado a la desesperación y a no entender la razón de su tardanza. Para algunos, tanto las condiciones de su vida personal como la de la situación mundial, pues los hace clamar al cielo pidiendo el regreso del Señor. Y esta, pues, ha sido una constante entre los creyentes de toda época, que en medio de una crisis volteen al cielo pidiendo a Jesús que venga ya a resolver todos sus problemas. Aunque, como dije antes, esta noticia deberían de tomarla con reserva algunos, porque aunque es verdad que el regreso de Cristo va a beneficiar a muchos, para otros será el comienzo de su juicio. Pero ya sea que lo vean de una forma o de otra, Pedro nos dice, y toda la Biblia en general lo afirma, que el regreso de Cristo es inevitable, completamente inevitable. ¿Por qué? Pues simplemente porque Él lo ha prometido. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Fíjate cómo dice en 2 Corintios 1, versículos 19 y 20. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Aquí Pablo está diciendo que ese Jesucristo que conocen todos, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, todas las cosas que Dios ha prometido, entre ellas su segundo regreso, están selladas con un sí, no con un tal vez o con un depende, no, están selladas con un sí. Y si Dios dijo cientos de veces que Jesús va a volver, entonces debemos confiar en que Él cumplirá lo que prometió. Eso sí, no dijo cuándo. Recordemos que a pregunta concreta de los discípulos, Jesús contestó que esta fecha solo la conocía Dios Padre. Así lo dijo en Mateo 24, 3 y 36. Los discípulos preguntan, dice, y estando él, Jesús, ¿verdad?, sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y más adelante, después de todo un discurso, Jesús dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y como les he dicho en otras ocasiones, pues desgraciadamente muchos han caído en la tentación de ponerle fecha al regreso de Cristo, y por lo mismo pues se han equivocado en sus pronósticos, porque la Biblia es clara y absoluta en este punto. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo volverá. Lo que sí podemos hacer es anhelar su regreso y orar para que sea pronto. Pero como les he estado diciendo, no debemos perder de vista que Dios maneja sus tiempos como Él quiere. Por ejemplo, nosotros podemos leer en Génesis 3:15 que Dios prometió mandar a un Salvador. Fíjense, desde entonces. Y desde entonces han pasado miles de años para que esto sucediera, pero finalmente, pues Emmanuel estuvo entre nosotros. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio? Pasaron 120 años para que esto sucediera. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, pasaron cientos de años para que éste fuera liberado. Luego, este pueblo estuvo vagando 40 años en el desierto, más tarde 70 años en cautiverio, y después hubo un gran silencio por parte de Dios durante 400 años en el periodo intertestamentario, es decir, en el periodo que comprende la finalización del Antiguo Testamento, el comienzo del Nuevo Testamento. 400 años sin profeta. Entonces tú te das cuenta que aunque el hombre es ansioso por naturaleza y quiere que las cosas sucedan pronto, Dios maneja sus tiempos. Eso sí, Jesús prometió volver y aún no ha regresado, pero pronto lo hará. Y mientras esto pasa, pues como les dije, todos somos llamados a la paciencia, a tener confianza y sobre todo a aferrarnos a la promesa de su regreso. Fíjate cómo dice en Hebreos 10, 35 al 37. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí está hablando en forma general, ¿verdad?, acerca de los galardones, de la paciencia que es necesaria y de la confianza en las promesas. Y habla concretamente del regreso de Cristo. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, esta es una promesa que va a ser cumplida. No tengas duda de ello. Bueno, el punto es que ante la tardanza de su regreso, Pedro se siente con la necesidad de dar una explicación del por qué el Señor no ha regresado.
Ciertamente no es porque no quiera regresar, no es porque no quiera darnos lo prometido, sino que Él está retrasando intencionalmente su regreso lo más que pueda. Ya han pasado miles de años desde que prometió que regresaría, pero debemos saber que su tardanza no es de a gratis. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros, para con todos nosotros. Dios en su paciencia, ¿verdad? Soporta años de pecado contra Él, años de indiferencia y lejanía, años de insulto y odio. Le da al hombre toda una vida y pacientemente espera que se arrepienta. Y la razón por la cual Dios es paciente para con nosotros es porque no quiere que nadie sea condenado. Esta es la realidad de la tardanza de Jesús. Él es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la razón por la cual Dios es paciente es porque no quiere que nadie sea condenado. Ahora, ¿te imaginas qué pasaría si Dios no fuera paciente? Bueno, si Dios no fuera paciente, tan pronto como el hombre fallara, lo podría liquidar en ese instante. Porque finalmente ese es su derecho. Todos somos sus criaturas y a Él le pertenecemos. Y además Él tiene toda la potestad sobre nuestras vidas. Y aunque esto podría parecerte imposible, la Biblia dice que Dios ya lo ha hecho antes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra una historia donde sucedió esto con Ananías y Zafira, su mujer. Te voy a leer este pasaje. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Él vendió, pero se quedó con una lanita. Dice, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te imaginas si se ejecutara inmediatamente sentencia sobre la obra mala? Si Dios no fuera paciente,
todo habría terminado hace mucho para muchos. Entonces, el llamado de Pedro básicamente es hacia mantenernos en paciencia, hacia todas las promesas de Dios que vamos a recibir, y también en paciencia ante la inminencia de la segunda venida de Cristo. Dicen los sociólogos y los psicólogos que una característica de la juventud de hoy es que todo lo quieren pronto, ahora mismo. Por eso le llaman la generación ya. Lo que sin duda pues habla de impaciencia y la búsqueda de una gratificación instantánea. En contraste, los viejos tenemos una concepción distinta de las cosas. Quizá por lo vivido, hemos sido ejercitados en la paciencia. Pero en realidad, la impaciencia o la paciencia son también formas de interpretar el tiempo. Así que nosotros debemos aprender y debemos permitirle a Dios ejercitarnos en la paciencia. Pero sobre todo no olvidemos lo que nos dice Salomón, que para nosotros todo tiene su tiempo, así como Dios también tiene su tiempo. Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, date cuenta de cuál es la razón de todo esto. El Señor quiere que todos se salven. No quiere que la gente se pierda. El deseo de Dios, desde que en los albores de la humanidad el hombre desobedeció, desde ese momento Dios le prometió que él podría solucionar su problema. Desde que el primer Adán cayó, Dios prometió un segundo Adán, porque el primero había metido en problemas al hombre, pero el segundo, Jesús, lo resolvería. Así que desde el principio de la desobediencia del hombre, Dios empezó a tratar de buscar la solución para que en un momento dado el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Así que Él quiere que todos vayan al cielo. Y es cuando tenemos nosotros en mente la grandeza de la salvación y su recompensa, es que pensamos de lo que se perderá nuestra gente querida. Mientras no tengamos presente el cielo o se nos olvide, dejaremos de tener la premura de que otros conozcan a Dios. Todos tenemos amigos y conocemos personas que hasta ahora no han buscado a Jesús, que lo han rechazado, y pues esto nos duele. A lo mejor oramos por ellos para que se conviertan y puedan ir al cielo con Dios, y pues no sean de aquellos que sean sorprendidos con el regreso de Cristo. Y mira, esto es algo que nosotros deberíamos de tener siempre presente. El Señor quiere que todos vayamos allá. ¿Por qué? Pues porque el Señor conoce el cielo. Sabe lo que es el cielo. Antes de venir a la tierra,
Dice la Biblia que Él estaba allí, ¿no? Así que cuando Él quiere este anhelo para nosotros, es porque Él sabe que allá encontrarás el estado perfecto para tu alma y para tu cuerpo. Él sabe que allí encontrarás la felicidad plena. Por eso también, antes de irse, le dijo a sus discípulos: miren, muchachos, allá los espero. Me adelanto un poco porque quiero preparar todo. Quiero que cuando ustedes me alcancen en la casa de mi Padre, las cosas estén perfectas para todos ustedes, mis amados. Adiós. Así lo dijo literalmente Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que con todo esto que te he dicho, te das cuenta de la poderosa razón que hay detrás de su tardanza. Te das cuenta de que sus motivos son motivos de amor. Porque es hasta que entendemos sus motivos que entonces podemos entender su retraso. Y ante este entendimiento hasta podríamos cambiar el chip de nuestra mente, ¿verdad? Y podríamos decir: bueno, Dios, si es así, si tú estás retardando tu regreso porque eres paciente y no quieres que nadie se condene, sino que todos se arrepientan, entonces Dios, si es por el bien de la humanidad, entonces síguete tardando. No vengas todavía. Entonces, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que la tardanza de Jesús para volver no es por causa de Él, sino por la falta de arrepentimiento del hombre. En la Biblia leemos que nuestro camino hacia Dios, el arrepentimiento, es el primer paso que se tiene que dar. Te voy a leer algunos poquísimos versículos que hablan del arrepentimiento y nos explican la razón de por qué tenemos que arrepentirnos. En primer lugar, se nos dice en Marcos 1:15 que el arrepentimiento viene por causa de conocer lo que dice el Evangelio. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda persona que se arrepiente es porque ve en el Evangelio que él tiene que arrepentirse. En Hechos 3:19 nos dice Lucas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que desaparezcan nuestras culpas. Dice así en el versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Lucas 13:3
se nos dice que tenemos que arrepentirnos precisamente para no perecer. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, para no perecer, es necesario el arrepentimiento. Y regresando al libro de los Hechos, ¿verdad? Se nos dice que el arrepentimiento es necesario para que nosotros no seamos juzgados, para que nosotros no tengamos que comparecer al juicio del gran trono blanco. Fíjate cómo lo dice en Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y podríamos decir, los tiempos de tu ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesús, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, el arrepentimiento ocupa un lugar muy importante en la enseñanza bíblica, tanto para creyentes como para incrédulos. Y se presenta como una necesidad urgente de que todos procedan al arrepentimiento. Entendiendo pues como el reconocimiento incondicional de haber fallado y la necesidad de recibir el perdón de Dios. Con el consabido dolor que produce el saber que uno ha ofendido al prójimo, a Dios y a uno mismo. Y con el deseo de darle la espalda al pecado y la intención de no volver a caer. Entonces podríamos decir que el arrepentimiento es la necesidad más urgente de todo ser humano, tanto de los incrédulos como de los creyentes. Los primeros, los incrédulos, necesitan arrepentimiento para perdón y salvación. Y los creyentes necesitan el arrepentimiento para reconciliación, para que su comunión con Dios permanezca intacta. Cuando Cristo regrese, dice la Biblia que será con sus ángeles del cielo y con sus santos. Y a las personas que estén vivas en ese momento, pues les tocará verlo. Pero tal vez algunos piensan que si a ellos no les toca ver el regreso de Cristo, entonces se librarán del juicio. Pero están equivocados, porque ya sea siendo testigos de su regreso o después de morir, un día todos estarán frente al Señor para que Él juzgue todo acerca de tu vida. Todo. Desde que fuiste consciente de tu primer pecado hasta el último. Porque nunca debemos olvidar que para Dios nuestra vida siempre ha sido transparente y a Él nada le podemos ocultar. Es más, Jesús se va al extremo de decirnos que seremos juzgados hasta de nuestras palabras inútiles. Así lo dijo en Mateo 12:36, donde dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que de una forma u otra, el encuentro con Jesús para juicio es algo inevitable para aquellos, fíjate bien,
El juicio del gran trono blanco es algo inevitable para aquellos que no se quisieron arrepentir y no aceptaron que sus pecados fueran juzgados por Jesús en la cruz. Así que la necesidad del arrepentimiento para un creyente es muy importante, pero la necesidad de arrepentimiento para un incrédulo es absolutamente vital. Según la enseñanza de este verso 9 que estamos estudiando, Dios está esperando pacientemente que el mayor número de los ahora incrédulos se arrepientan y busquen a Dios. Y pues por experiencia sabemos que cuando no hay respuesta de la gente y para que este proceso se cumpla, muchas veces Dios tendrá que apretar las tuercas de sus vidas por medio de aflicciones, pérdidas, crisis o cosas que no nos gustan, pero que son necesarias. Y pacientemente espera que reaccionemos favorablemente a ellas. Pero a veces también Dios quiere conquistar nuestro corazón por medio de bendiciones inesperadas, como por ejemplo retomar la vida cuando la habíamos perdido. Pero ya sea a través de la aflicción o a través de la bendición, de una forma u otra, el resultado esperado es el arrepentimiento, el abandono del pecado y la búsqueda del rostro del Señor. Pablo nos lleva a la reflexión en esto en Romanos 2:4, donde dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Lo voy a repetir. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios en su amor usará todo para ablandar nuestra cerviz. Se le llama cerviz a la parte trasera del cuello, a esta parte. Cuando uno solo ve por lo suyo, anda con la cabeza gacha, viendo nada más los terrenal. Al hombre que le cuesta trabajo levantar la cabeza al cielo, se le dice que tiene endurecida la cerviz. Entonces, repito, Dios en su amor usará todo para ablandar nuestra cerviz, para que podamos voltear a Él, porque aunque la paciencia de Dios es muy grande, la paciencia de Dios tiene límites. Y si no respondes al llamado, serás quebrantado. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que en toda la Biblia leemos el reclamo de Dios porque su pueblo era así, duros de cerviz y necios. Aunque también en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo Esteban, el primer mártir cristiano, les dijo a sus detractores que su dureza era su pecado, así como había sido también el pecado de sus padres. Dice así en Hechos 7:51 y 52.
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, si te das cuenta, este mal no es privativo del pueblo de Israel, como tampoco lo es de su época. Nosotros, los creyentes, somos testigos de la indiferencia y del trabajo que le cuesta a las personas voltear al Dios verdadero. Así como también somos testigos de que cuando finalmente lo hacen y encuentran la paz que buscaban y que no habían encontrado en otro lugar. De hecho, el consejo de Pablo a Timoteo iba en el sentido de tratar con mansedumbre y ser amable con los incrédulos, porque no sabemos en qué momento muchos de ellos se puedan arrepentir con el favor de Dios y de esta forma librar sus almas del infierno. Así le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí enseguida te explica por qué tenemos que ser así, pacientes y tolerantes con aquellas personas a las que les cuesta voltear a Dios. Dice, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, como les he dicho siempre, que haya vida, hay esperanza. Y si en un momento dado a nosotros nos toca hablar con estas personas tan necias y tan indiferentes, pues lo tenemos que hacer paciente por si quizá Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y así librarse de las cadenas del diablo con las cuales están atadas. Bueno, la última reflexión sería, pues, ¿qué tanto estás esperando el regreso de Cristo? ¿Qué tanto estás orando para que esto suceda? ¿Qué tanto anhela tu corazón su regreso? Porque si no lo has hecho, estás perdiendo la corona de justicia, la cual Dios ha prometido darle a todos aquellos que aman su venida. Así lo dice en 2 Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo lo decía con esta seguridad porque él siempre anheló la segunda venida de Cristo. Entonces por eso decía, por lo demás, y habla en primera persona, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor.